Sean bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de cualquier pirámide truncada. Vamos a ver un método general. Bueno, primero pues nos vamos a enfocar en la cuadrangular, que ya es con la que hemos estado trabajando. Pero veremos un método general que nos permite calcular el volumen de cualquier pirámide truncada, sin importar la forma que tenga sus bases. Bueno, siempre y cuando, recordemos, las bases sean polígonos regulares, es decir, que todos sus lados tengan la misma medida y todos sus ángulos tengan el mismo valor. Entonces, para calcular el volumen, aquí ya, como ya no es una pirámide completa, sino ya es diferente, aquí ya tenemos que hacer el cálculo con otra fórmula un poquito diferente. Esa fórmula es la siguiente: volumen es igual a altura sobre 3 por área de la base mayor más área de la base menor más la raíz del área de la base mayor por área de la base menor. Esta es la fórmula que nos permite calcular el volumen de cualquier pirámide truncada. Se ve muy diferente a la que hemos trabajado, sin embargo es la misma, en cierta forma es la misma con la que hemos trabajado anteriormente, porque hagan de cuenta, suponiendo en las pirámides anteriores no teníamos base menor, nada más teníamos una base. Eso quiere decir que todo este elemento no está, o sea, porque no tenemos base, y todo este elemento tampoco está. Entonces nada más quedaría h por área de la base mayor sobre 3. Entonces, si se dan cuenta, si no tuviéramos una base menor, una base en la parte de arriba, la fórmula que tendríamos es con la que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces quiere decir que esta fórmula pues sí es correcta. Entonces eso nada más es un dato curioso. La fórmula con la que hemos utilizado anteriormente proviene de esta. Solamente lo único que hicimos fue que quitamos la base menor, puesto que en las pirámides anteriores no la teníamos. Teníamos únicamente la base de abajo. Área de la base menor. Dejen reescribo todo esto. Área de la base mayor por área de la base menor. Ahí está. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer, bueno, cuando calculamos el volumen, los datos que nos dan siempre son la altura, el lado mayor, o bueno, vamos a ponerle con B, el lado de la base mayor y el lado de la base menor. Siempre son los datos que nos van a dar. Calcular el volumen de una pirámide truncada que tiene estas dimensiones. Entonces, ahora sí lo que les iba a comentar. Básicamente lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada una de las bases. Ya después que lo calculamos, lo sustituimos en esta fórmula y con eso ya obtenemos el volumen. De la altura no hay que preocuparnos porque es un dato importante que nos van a dar. Entonces únicamente lo que tendríamos que hacer sería calcular el área de cada una de las bases. Y ya que calculamos esa área, podemos sustituir esos valores que nos resulten de la fórmula. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para calcular un área en general? O sea, ahorita vamos a ignorar que son base mayor, que base menor, que base mediana, lo que sea. O sea, ¿cómo le hacíamos para calcular cualquier área? Para calcular el área de cualquier polígono regular, utilizamos la siguiente fórmula. Área es igual a perímetro por apotema de la figura sobre 2.
Ahora, para calcular el perímetro, nosotros utilizábamos esta fórmula. Perímetro es igual a n por L, donde L es la medida de uno de los lados de la figura con la que estamos trabajando. Entonces ya con esto calculamos el perímetro, pero ¿cómo calculábamos el apotema de una figura? Lo calculábamos con la siguiente fórmula. Apotema es igual a B por tangente de alfa sobre 2. Nada más que aquí, ojo, no se nos vayan a confundir. Esta B es diferente a esta. Vamos a ponerle aquí LB y LB. O sea, para que no se vayan a confundir que esta es esta, no. Estas son las medidas de los lados y este es otro dato que nosotros vamos a calcular. Incluso lo pongo con rojo para que lo diferenciemos. Pero antes de calcular el apotema, lo que nosotros necesitamos calcular es B y alfa, los cuales los calculamos con la siguiente fórmula. B es igual a L sobre 2 y luego alfa lo calculábamos con la siguiente fórmula. Bueno, recordemos nada más, L es la medida del lado de la figura que tenemos, N el número de lados que posee ese polígono con el que estamos trabajando, y B lo calculamos con esta fórmula, y alfa lo vamos a calcular ahorita. Bueno, vamos a escribir su fórmula. 180 por N, donde N sigue siendo el número de lados de la figura de la base, N menos 2 sobre N. Y entonces, ya que calculamos B y ya que calculamos alfa, entonces ahora sí podemos calcular el apotema de la base. Entonces, con todas estas fórmulas, nosotros calculamos el área de cualquier polígono regular. Esta es la fórmula general. Perímetro por apotema sobre 2. Para calcular el perímetro utilizamos esta fórmula. Perímetro es igual al número de lados por el lado de la figura. Y para calcular el otro dato que nos hace falta, que es el apotema, utilizamos esta fórmula. B por tangente de alfa sobre 2. Donde para calcular el apotema necesitaríamos conocer B, que lo calculamos con esta fórmula, y necesitamos calcular alfa, que lo calculamos con esta fórmula. Entonces, con esto podemos calcular el área de cualquier figura, siempre y cuando sea un polígono regular. Entonces, eso quiere decir que con estas mismas fórmulas podemos calcular cada uno de los valores del área de cada una de las bases. La única diferencia donde se van a modificar los datos va a ser en L. Cuando nosotros queramos calcular, por ejemplo, el área de la base mayor, L va a ocupar la medida de la base mayor, del lado de la base mayor. Y cuando queramos calcular el área de la base menor, ahora L va a ser la medida del lado menor. Por ejemplo, por decir algo, supongamos que en esta figura el lado de la base mayor mide 10 centímetros y el lado de la base mayor 5 centímetros. Entonces nosotros vamos a ir realizando los cálculos. Pero aquí, por ejemplo, primero quiero calcular el área de la base mayor. Entonces, como voy a calcular el área de la base mayor, lo que voy a hacer es que esta L la voy a sustituir por el lado de la base mayor, puesto que es la base a la que le voy a calcular el área, que sería, por ejemplo, aquí 10, aquí también sería 10. Es lo único que cambiaría. Y ahora, supongamos que quiero calcular el área de la base menor.
L, nuevamente L. Entonces ahora esa L la vamos a cambiar por la medida del lado menor de la base menor. Bueno, la medida del lado de la base menor, que en este caso es 5. Y todo lo demás pues se sigue calculando igual. Entonces es la única diferencia. Es lo que les trataba de explicar en el video tutorial anterior. En el anterior se puse todas las fórmulas para que quedara claro qué era lo que estamos haciendo. Pero ya que vimos esto de calcular áreas y todo eso, podemos observar que con las mismas fórmulas podemos calcular el área de cada una de las bases, porque lo único que cambia es L, ya que L nos representa la medida de uno de los lados de la figura. Bueno, si queremos calcular área de base menor, pues L va a tomar la medida de uno de los lados de la base menor. Y si nosotros queremos calcular el área de la base mayor, ahora L va a tomar la medida de uno de los lados de la base mayor. Es lo único que cambia, el valor de L. De ahí en fuera, todo se realiza igual. Y ya que tenemos calculadas las dos áreas, el de la base mayor y el de la base menor, ya podemos sustituirlas en esta fórmula para realizar las operaciones y encontrar el resultado. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Voy a poner ahorita de este lado las fórmulas para que quede más claro. Nuestro primer ejemplo va a ser una pirámide truncada cuadrangular. Para que pues puedan observarlo, es el ejemplo más sencillo. Ya después pondremos algunas otras figuras. Ahora, les digo, este método es general para todas las pirámides, sin importar las bases que tengan. O sea, puede ser bases cuadradas, bases triangulares, pentagonales, hexagonales, octagonales, siempre y cuando sean polígonos regulares. Pero también para calcular el área podrían utilizar las fórmulas de las figuras. Por ejemplo, nosotros sabemos que para calcular el área del cuadrado, la fórmula es L a la 2. Entonces, si calculan el área del cuadrado, ya sea con las fórmulas que hemos visto o con este método que es general, van a llegar al mismo resultado. A lo que voy es que anteriormente vimos la fórmula de cada una de las figuras, del cuadrado, del triángulo, del pentágono, hexágono, octágono, etc. Pero esto es un conjunto de fórmulas generales para todas las figuras. Y bueno, creo que es mejor aprenderse este método general que aprenderse cada una de las fórmulas, porque así podemos aplicarlo para figuras de, no sé, 10, 15, 50, 100, 200 lados. Entonces este es el método general. Les digo porque a lo mejor ustedes me van a decir, pero el área del cuadrado se calcula con esta fórmula. Sí, se calcula con esta fórmula, pero este es el método general que incluye todas las figuras. Y esta, de A igual al lado al cuadrado, es únicamente exclusiva del cuadrado. De hecho, esta fórmula proviene de esta. De todo esto, si nosotros vamos sustituyendo valores y cosas así, vamos a llegar que el área se calcula con L al cuadrado. Pero bueno, eso ya es demostración y eso no se los voy a poner, no tiene sentido. Pero entonces pueden utilizarla para calcular las áreas, pueden utilizar las fórmulas que ustedes quieran. Yo les presento el método general, pero si ustedes quieren pueden utilizar las fórmulas que vimos para cada una de las figuras. Ambas formas son correctas. Este método es para todas las figuras en general, o sea, aquí engloba todas. Y esta fórmula pues nada más es exclusiva para una, que sería el cuadrado. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Este es nuestro primer ejemplo. Calcular el volumen de una pirámide truncada cuadrangular que posee las siguientes medidas: una altura de 30 metros, el lado de la base de 20 metros, bueno, de la base mayor, y el lado de la base menor de 10 metros. Entonces, bueno, es una pirámide cuadrangular. Este también es un dato importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mejor lo pongo acá arriba. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de cada una de las bases. Es indistinto el orden, pueden empezar con la base mayor o pueden empezar con la base menor. A fin de cuentas, el resultado, por ejemplo, de la base mayor no depende de la menor ni viceversa. Pueden calcularlo en el orden que ustedes quieran. Lo que sí, pues no podemos calcular el volumen hasta que tengamos las dos bases. Entonces vamos a empezar con el área de la base mayor.
Voy a ponerle ahí para indicar los cálculos. Entonces, para calcular el área de cualquier figura utilizamos esta expresión. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Tenemos perímetro? No, hay que calcularlo. Entonces, vamos a calcular ese perímetro. Perímetro es igual a n, que es el número de lados que tiene la figura de la base. Habíamos dicho que es una pirámide cuadrangular, tiene 4 lados. Como n es el número de lados, quiere decir que n es igual a 4. 4 por L. Como estamos calculando el área de la base mayor, entonces L va a ser la medida del lado de la base mayor, que en este caso es de 20. Y esto es igual a 80 metros. Ya tenemos el perímetro, pero nos falta calcular el apotema. El apotema lo calculamos con esta fórmula: B por tangente de alfa sobre 2. Para poder calcular el apotema, primero necesitamos calcular B y necesitamos calcular alfa, los cuales los calculamos con estas fórmulas. Entonces vamos a calcular B. B es igual a L. Como estamos trabajando con la base mayor, entonces L va a ser la medida del lado de la base mayor, que habíamos dicho es de 20. 20 entre 2, eso es igual a 10. Ahora vamos a calcular alfa. Alfa es igual a 180 por n, que habíamos dicho es 4. 4 menos 2 sobre 4. Y esto es igual a 90 grados. Aquí algo importante es que alfa va a ser igual tanto para la base mayor como para la base menor, ya que como habíamos visto en la figura, que ya la borré, pero aquí tengo mi maqueta. Como habíamos visto en la figura, las dos bases tienen la misma forma, no el mismo tamaño, pero sí la misma forma. Entonces, si una base tiene un valor de ángulo interno, como la otra base tiene la misma forma, va a tener los mismos valores de ángulos internos. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadrado. Cualquier cuadrado, como nos indica el cálculo, va a tener un ángulo interno de 90 grados. Entonces, si aquí tenemos un cuadrado con 90 grados, este que también es un cuadrado, también va a tener un ángulo interno de 90 grados. Por esa razón, alfa va a ser igual para las dos bases. Entonces, alfa va a ser el único valor que vamos a calcular una vez para las dos áreas. Entonces, ya que tenemos alfa, ahora sí podemos calcular el apotema. Apotema es igual a B, que nos resultó de 10, por tangente de alfa, que nos resultó de 90, sobre 2. Y esto es igual a 10 metros. Entonces ya tenemos el apotema de la base mayor. Ya con el perímetro y el apotema, ahora sí podemos calcular el área. Vamos a ponerle aquí: área de la base mayor es igual a perímetro, que nos resultó de 80, por el apotema, que nos resultó de 10,
igual a 80 entre 2, 40 por 10, 400. 400, lo voy a poner con rojo, metros cuadrados. Entonces 80 por 10 son 800, entre 2, 400, sí. Y entonces ya tenemos el área de la base mayor. Ahora tendríamos que calcular el área de la base menor. Entonces, área de la base menor. Utilizamos las mismas fórmulas. Les digo, lo único que va a cambiar va a ser L. Entonces, nuevamente, para calcular el área, utilizamos esta fórmula. Perímetro por apotema sobre 2. No tenemos ninguno de estos dos datos. Tenemos que calcularlos. El perímetro lo calculamos con esta fórmula. Perímetro es igual a N, donde N es el número de lados que habíamos visto, que es de 4, por L. Ahora, como estamos trabajando con la base menor, L va a ser la medida de uno de los lados de la base menor. Recordemos que L va a ser la medida de uno de los lados de la base con la que estemos trabajando, que en este caso nos dicen que es de 10 metros. 4 por 10 es igual a 40 metros. Luego, ya tenemos perímetro. Ahora vamos a calcular el apotema. Para calcularlo necesitamos calcular B y alfa. Entonces tenemos lo siguiente. B es igual a L. L va a ser la medida del lado de la base con la que estamos trabajando. En este caso es la base menor. Entonces la medida de su lado es de 10. 10 entre 2, eso es igual a 5 metros. Y ahora vamos a calcular alfa, pero como les había comentado, alfa va a ser igual para ambas bases. Y aquí ya lo tenemos calculado. Ya no es necesario volver a hacer la operación porque llegaríamos al mismo resultado. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer, ya tenemos tanto B como alfa. Ahora sí podemos calcular el apotema de la base menor. Bueno, aquí voy a ponerle base mayor para diferenciarlo. Y aquí apotema de la base menor es igual a B, que nos resultó de 5, por tangente de alfa, que nos salió 90 sobre 2. Y esto es igual a 5 metros. Entonces, al igual que con este caso, ya tenemos tanto el perímetro como el apotema. Y ahora sí ya podemos calcular el área de la base. Entonces, área de la base menor es igual a perímetro, que nos resultó de 40, por el apotema, que nos resultó de 5, sobre 2. Y esto es igual a 100 metros cuadrados. Y este sería el resultado del área de la base menor. Entonces, ya hemos calculado el área de las dos bases. Como les había comentado en el video tutorial anterior, el área de cada una de las bases lo podemos calcular con las mismas fórmulas. No necesitamos unas fórmulas que para la base mayor y otras para la base menor, como habíamos visto en el video tutorial anterior. Se puede con las mismas fórmulas porque es lo mismo. Lo único que cambia es la medida de L, que va a ser dependiendo de la base con la que estemos trabajando. Y entonces, ya tenemos, ni siquiera hemos calculado el volumen, apenas tenemos el área de las dos bases. Pero ya que calculamos el área de esas dos bases, ahora sí ya podemos utilizar esta fórmula. Por eso fue que quise dejar este espacio. Entonces, volumen es igual a altura, que aquí tenemos es de 30 entre 3, por área de la base mayor, que nos resultó de 400, más el
menor que nos resultó de 100 más la raíz de área de la base mayor que nos resultó de 400 por área de la base menor que nos resultó de 100. Realizamos esas operaciones y el resultado va a ser el siguiente, que aquí sí ya lo voy a hacer con la calculadora para que sea más rápido. Entonces 30 entre 3 por 400 más 100 más la raíz de 400 por 100, y eso nos da 7000. Eso es igual a 7000. Como todos lo estamos trabajando en metros, pues sus unidades van a ser metros de volumen, metros cúbicos, y este sería el resultado. Entonces, como ven, esto ya lo habíamos visto anteriormente, exactamente lo mismo. Por eso fue que hice un video especial en el que calculábamos áreas de distintas figuras, conociendo únicamente el lado, porque pues lo íbamos a ocupar más adelante. Entonces básicamente es esto: con estas fórmulas podemos calcular las dos áreas. Bueno, lo único que cambia pues es L. Dependiendo de la base con la que estemos trabajando, es la medida que vamos a ocupar. Ya que tenemos las dos bases, únicamente las sustituimos en la fórmula y realizamos las operaciones. Es muy probable que cuando los profesores les pidan esto les dejen usar calculadora. Es probable, o sea, porque sí son bastantes operaciones: multiplicación, división, suma, multiplicación, raíz. O sea, sí se van a llevar mucho tiempo. Pero en caso de que no, pues aplicarían, bueno, aquí me faltó un paréntesis, es que ya no me cabe, ahí está. En caso de que no, únicamente aplicarían jerarquización de operaciones, que sería: primero realizan lo que está dentro de la raíz, luego calculan la raíz cuadrada, luego realizarían las sumas de adentro, por otro lado realizarían la división, y luego el resultado de esta división con lo que tienen adentro del paréntesis lo multiplicarían, y ya con eso obtienen el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, es muy parecido. Ya hemos visto esto anteriormente, lo único nuevo pues es este tipo de fórmula, pero en general ya hemos visto cómo calcular áreas de tanto base mayor como base menor. Y bueno, este método es general y sirve para cualquier figura, ya que la n es a lo mejor ustedes dirán: pero ¿por qué sirve para cualquier figura? ¿Por qué sirve para el pentágono, para el hexágono, si tienen formas diferentes? Porque la n que tenemos aquí y tenemos acá es el número de lados que tiene la figura, y eso hace que estas fórmulas se acoplen a la figura con la que estamos trabajando. Por eso es importante esa n. Entonces vamos con otro ejemplo ahora de una pirámide pentagonal, pero yo creo que vamos a dejar estos mismos datos para que vean cómo sí varía el resultado, y vean que si estas fórmulas son generales, que aunque usemos los mismos datos, nada más por cambiar la forma de la pirámide va a cambiar pues el resultado. Este es nuestro siguiente ejemplo. Igual, calcular el volumen de una pirámide truncada, pero ahora que sea pentagonal. Voy a dibujarla aquí más o menos. Ahí está. Pentagonal, que tenga las mismas medidas que la anterior: una altura de 30 metros, el lado de la base mayor 20 metros y el lado de la base menor 10 metros. Y una vez vamos a sacar el otro dato. Si dice que es pentagonal, quiere decir que las bases tienen forma de pentágono. Entonces, un pentágono tiene 5 lados. Recordemos que n es el número de lados, y si el pentágono tiene 5 lados, quiere decir que n es igual a 5. Para no estar repitiendo lo mismo una y otra vez, entonces empezamos. Primer paso, pues tenemos que ocupar esta fórmula, pero nos faltan dos datos: el área de las dos bases. Entonces tenemos que calcular el área de cada una de las dos bases, de la base mayor y de la base menor. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar con el área de la base mayor. Utilizamos esta fórmula: área igual a perímetro por apotema sobre 2. Nos
nos hace falta perímetro, lo podemos calcular con esta fórmula. Entonces, perímetro es igual a n, que vimos que es de 5, por L. Como estamos trabajando con la base mayor, entonces va a ser la medida del lado de la base mayor, que es de 20. 5 por 20, eso es igual a 100 metros. Ya tenemos el perímetro, nos falta el apotema. Este lo calculamos con esta fórmula. Pero para poder calcular el apotema, primero tenemos que calcular B y alfa, los cuales calculamos con estas dos fórmulas. Entonces, B es igual a L, que en este caso sería el lado de la base mayor, porque es la base con la que estamos trabajando. 20 sobre 2, y esto es igual a 10 metros. Ahora vamos a calcular alfa. Alfa es igual a 180 por n, que en este caso ya habíamos dicho que es 5. 5 menos 2, y todo eso sobre n, que bueno, n igual a 5. Y esto es igual a 108 grados. Entonces observen, son los mismos datos, pero nada más por el hecho de que cambiamos la figura, eso hizo que cambiara n, y nos están dando valores diferentes. Aquí ya nos está dando 100, aquí un ángulo de 108 grados. Entonces era lo que les comentaba, por eso son generales, porque con n ya estamos acoplando a esas fórmulas para que se adapten a la figura con la que estamos trabajando. Ahora vamos con el apotema. Apotema es igual a B, que nos resultó de 10, por tangente de alfa, que nos resultó de 108, sobre 2. Y esto es igual, aquí sí voy a usar la calculadora porque no sé cuánto sea. Y es tangente de 108 sobre 2, eso es igual a 13.76. Observen cómo ya van cambiando los datos. Vamos a dejarle 7, nada más para que no ocupemos mucho espacio en escribir los números. Entonces ya tenemos el apotema, ya tenemos perímetro, ya tenemos apotema. Ahora sí podemos calcular el área. Área de la base mayor es igual a perímetro, que nos resultó de 100, por el apotema, que nos resultó de 13.7, sobre 2. Y esto es igual, según la calculadora, por 100 por 2, 685 metros cuadrados. Bueno, aquí la apotema son metros, nada más que ya no me... 685 metros cuadrados. Ahí está. Entonces observen, hicimos exactamente lo mismo. Con estas fórmulas determinamos el área. Lo único que cambió pues fue n, que ahora como estamos trabajando con un pentágono, n es igual a 5, ya que es el número de lados que posee la figura. Y bueno, en este caso trabajamos con L. L lo cambiamos con la medida del lado de la base mayor, porque eso es lo que nos interesa, el área de la base mayor. Cuando calculemos el área, L va a tomar la medida del lado de la base con la que estamos trabajando. En este caso, que es la base mayor, pues L toma la medida de la base mayor. Por eso le pusimos 20, 20, 20. Ahora vamos con el área de la base menor. Y es lo mismo. Esta es la fórmula que nos permite calcular el área de la base menor. Perímetro por apotema sobre 2.
no tenemos ninguno de los dos, hay que calcularlo. Bueno, primero empezamos con perímetro. Lo calculamos con esta fórmula. Perímetro es igual n, que es el número de lados, que es 5, por L. Ahora, como estamos trabajando con la base menor, entonces L va a ser la medida del lado de esa base, de la base menor, que es 10. 5 por 10, y eso es igual a 50 metros. Ya tenemos el perímetro, nos falta el apotema, el cual calculamos con esta fórmula. Para calcularlo necesitamos calcular B y alfa. Afortunadamente alfa va a ser igual para las dos bases, entonces ya no hay que calcularlo puesto que lo tenemos aquí. Lo único que faltaría calcular sería B. B es igual a L, que como estamos trabajando con la base menor, L va a ser el lado de esa base, de la base menor. A lo mejor ustedes dirán, sí, ya lo dijiste, pero luego lo repito porque para que quede más claro. Luego a veces me dicen que repito mucho las cosas, pero más que nada eso lo hago para que quede todavía más claro el tema. 10 entre 2 es igual a 5 metros. Entonces ya tenemos B, ya tenemos alfa. Ahora sí podemos calcular el apotema. Apotema es igual a B, que nos resultó de 5, por tangente de alfa, que nos resultó 108, sobre 2. Realizamos ese cálculo y el resultado es el siguiente. 5 por tangente de 108 entre 2 es igual a 6.88. Vamos a dejarlo en 6.9. Ahí está. Bueno, 6.9 metros, porque no me conozco. Y ahora, ya que tenemos el apotema, checamos la fórmula, lo que originalmente queríamos, el área. Ya tenemos perímetro y ya tenemos apotema. Entonces ahora sí podemos calcular el área de la base menor. Eso es igual a perímetro, que nos resultó de 50, por el apotema, que nos resultó de 6.9, sobre 2. Y esto es igual, esto lo voy a hacer con la calculadora, 6.9 por 50 entre 2, 172.5 metros cuadrados. Y entonces ya tenemos el cálculo del área de la base menor. Les digo, es lo mismo, lo único que cambia es la medida de él, dependiendo de la medida del lado que tenga la figura. Aquí pues estamos trabajando con base mayor, entonces L va a ser la medida del lado de la base mayor. Aquí estamos trabajando con base menor, entonces L va a ser la medida del lado de la base menor. Dependiendo de la figura con la que estemos trabajando, L va a ocupar el lado de esa figura. Entonces ya tenemos las dos áreas, el de la base mayor y el de la base menor. Ya podemos calcular el volumen. Volumen es igual a altura, que nos dijeron es de 30 entre 3, y todo eso por área de la base mayor, que nos resultó 685, más área de la base menor, que nos resultó de 172.5, más la raíz de la multiplicación de ambas áreas, 685 por 172. No me ocupo, voy a tener que escribir todo. Voy a hacerlo hasta por acá. Por eso fue que no ocupé más decimales, para que me copiara
todo y aún así no me cupo. Bueno, 33. Área de la base mayor es de 685. Más área de la base menor, 172.5. Más la raíz de 685 por el área de la base menor, 172.5. Ahí está, más o menos. Ya el paréntesis pues ya no me cupo. Entonces vamos a meter toda esta operación en la calculadora. 33 por 685 más 172.5 más la raíz de 685 por 172.5. Dejen verifico, a ver, 30 entre 3, 685 más 172.5 más la raíz de la multiplicación de 685 por 172.5. Eso es igual $12,012.47 metros cúbicos. Y este es el resultado. Entonces, observen, ocupamos las mismas fórmulas, los mismos datos. Lo único que cambió fue la forma de las bases, que ahora trabajamos con un pentágono. Y nada más por eso, esa pequeña cosita hizo que se modificara n, y por lo tanto el valor de volumen ya es diferente. Anteriormente con el prisma cuadrangular nos salió de 7.000 metros cúbicos y ahora de 12.000, o sea, sí es mucha la diferencia. Entonces, con esto pueden observar que efectivamente estas fórmulas sirven para cualquier pirámide truncada, no solo para la cuadrangular. Lo que hace que las fórmulas se adapten a la pirámide es n, ya que n, que nos determina el número de lados de las bases, es lo que hace que las fórmulas nos den el resultado para cada una de las pirámides. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Nada más es entender cómo calcular las áreas. Ya que las tenemos, pues esto lo podemos sustituir en la fórmula. De hecho, incluso para el cálculo de las áreas, pues también pueden usar calculadora. Y sobre todo, ya cuando vemos funciones trigonométricas, ahí sí utilizamos más la calculadora, ya que es una forma más exacta de obtener los resultados. Entonces, lo importante, aunque utilicen la calculadora, lo importante es que entiendan qué es lo que estamos haciendo, porque la calculadora pues hace operaciones, pero no entiende, por ejemplo, qué significa esto o esto, no entiende el procedimiento de lo que estamos haciendo para poder calcular el volumen. Nada más realiza operaciones y punto. A lo mejor ya hay otras calculadoras que sí realizan esto, pero ya son calculadoras más avanzadas y más costosas. Pero en esencia, pues básicamente es lo mismo. Con estas mismas fórmulas calculamos las dos áreas. Lo único que cambia es L, que dependiendo de la base con la que estemos trabajando, N va a ser la medida del lado de esa base, N el número de lados. Ya que tenemos las dos áreas, podemos calcular el volumen. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Pero vamos a dejar de estos mismos datos, nada más que ahora que sea para un hexágono y para un eneágono o nonágono. Entonces ya les puse ahí los valores de n, calcular el volumen de las pirámides truncadas que tienen esos dos valores. Y entonces todo esto sería referente a las pirámides truncadas. Todavía estoy viendo si hago unos pequeños videotutoriales no tan largos sobre pirámides oblicuas, pirámides estrelladas y bipirámides, ya que esas casi no se ven en la escuela, pero sí existen. Pero o sea, ya no sería tan profundo, sería, no sé, a lo mejor un ejercicio de área y un ejercicio de volumen. Pero entonces estoy pensando, si el siguiente videotutorial ven que todavía es de pirámides, pues es que ya no habré decidido. Si no, vamos a comenzar con un nuevo elemento geométrico, que son los cuerpos redondos. Ya son los últimos elementos, porque ya nos extendimos mucho en geometría. Yo no quería extenderme tanto, pero bueno, ya casi acabamos y todavía faltan otros temas. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.